La Fraternidad Rosacruz, una asociación de cristianos místicos en el mundo, siguiendo las enseñanzas dadas por Max Heindel en el amor fraterno, altruismo, conocimiento para todo aquel que quiera acercarse a ellas. Habiendo encontrado entre el público un gran deseo de saber algo sobre la Orden de los Rosacruces, y como en nuestra civilización occidental y quizás hasta en nuestros estudiantes no se comprende bien el importante lugar ocupado por los hermanos de la Rosa Cruz, es conveniente dar algunas informaciones auténticas sobre el asunto. Todo el mundo está sujeto a la ley y toda nuestra evolución progresó espiritual y físicamente a la par. El sol es el dador de la luz física, tal como lo conocemos, y aparentemente marcha del este al oeste, llevando luz y vida a todas las partes de la tierra, unas después de otras. Pero el sol visible es únicamente una parte del sol, así como el cuerpo visible es solo una pequeña parte del hombre. Hay un sol invisible y espiritual cuyos rayos estimulan el crecimiento del alma en unas partes de la tierra tras otra. Así como el sol visible promueve el crecimiento de la forma, y este impulso espiritual también viaja en la misma dirección del este al oeste. 600 o 700 años antes de Cristo, una nueva oleada de espiritualidad brotó en las costas occidentales del Océano Pacífico para iluminar a la nación china, y la religión de Confucio la profesan hoy en día muchos millones de habitantes del celeste imperio. Más tarde vemos el efecto de esta oleada en la religión de Buda, enseñanza que tuvo por objeto iluminar las aspiraciones de millones de hindúes y de chinos occidentales. En su curso hacia el oeste, aparece después entre los griegos intelectuales en las filosofías de Pitágoras y Platón, y por último, pasa al mundo occidental entre los precursores de la raza humana, donde tomó la excelsa forma de la religión cristiana. La religión cristiana se ha ido abriendo camino hacia el oeste, hasta las costas del Océano Pacífico, y allí se han ido amasando y concentrando las aspiraciones espirituales. Allí alcanzarán su punto culminante, antes de seguir de nuevo su camino del océano e inaugurar un despertar más elevado y más sublime en el oriente, mucho más de lo que existe actualmente en esa parte de la tierra. Así como el día y la noche, y el verano y el invierno, el reflujo y el flujo se siguen los unos a los otros en interrumpida sucesión, de acuerdo con la ley de ciclos alternativos, así también la aparición de una oleada de espiritualidad en cualquier parte del mundo va seguida de un periodo de reacción material, para que nuestro desarrollo no se unilaterice. La religión, el arte y la ciencia son los tres medios más importantes de educación humana. Son una trinidad en una unidad que no puede separarse sin torcer el punto de vista de cualquier cosa que investiguemos. La verdadera religión comprende a la vez la ciencia y el arte, porque enseña una vida hermosa en armonía con las leyes de la naturaleza. La verdadera ciencia es artística y religiosa en el más elevado sentido, porque nos enseña a reverenciar y conformarnos con las leyes que gobiernan nuestro bienestar, y explica por qué la vida religiosa conduce a la salud y a la belleza. El verdadero arte es tan educacional como la ciencia y tan perfeccionante en su influencia como la religión. En la arquitectura encontramos la más sublime presentación de las líneas cósmicas de fuerza en el universo. Llena al contemplador espiritual de una poderosa devoción y adoración, nacida de la concepción de la grandeza y majestad de la divinidad. La escultura y la pintura,
la música y la literatura nos llenan de un trascendental amor de Dios, la fuente inmutable y la meta de todo ese hermoso mundo. Nada, excepto esta enseñanza integral, podrá responder permanentemente a las necesidades humanas. Hubo un tiempo ya entre los griegos en el que religión, arte y ciencia se enseñaban juntas en los templos de misterios, pero hízose necesario para el mejor desenvolvimiento de cada una de ellas el que se separaran durante algún tiempo. Fue detrimento del mundo que la religión oprimió a la ciencia. La ignorancia y la superstición produjeron males sin cuento, pero, no obstante, el hombre abrigaba elevados ideales espirituales y esperaba una vida mejor. Es muchísimo más desastroso el que la ciencia esté matando a la religión, porque ahora hasta la esperanza, el único don que los dioses han dejado en la caja de Pandora, puede desvanecerse ante el materialismo y el agnosticismo. Tal estado de cosas no puede continuar. Tiene que producirse la reacción. Si así no fuera, la anarquía rendiría al cosmos. Para prevenir tal calamidad, la religión, la ciencia y el arte deben reunirse en una expresión más elevada de lo bueno, lo verdadero y lo bello, que lo que había sido antes de su separación. En el siglo XIII, un gran instructor espiritual que tenía por nombre el simbólico de Christian Rosenkreuz, Cristiano Rosacruz, apareció en Europa para comenzar ese trabajo. Fundó la misteriosa orden de los Rosacruces con el objeto de arrojar luz oculta sobre la mal entendida religión cristiana y para explicar el misterio de la vida y del ser desde un punto de vista científico en armonía con la religión. Muchas centurias han transcurrido desde la encarnación, como Christian Rosenkreuz, del fundador de la Escuela de Misterios Rosacruz, y muchos han considerado su existencia como un mito, pero su nacimiento como Christian Rosenkreuz ha marcado el principio de una nueva época de vida espiritual en el mundo occidental. Ese ego particular ha estado en continuas existencias físicas desde entonces. En uno u otro de los países europeos tomaba un cuerpo nuevo cada vez que sus sucesivos vehículos habían necesario que cambiara el campo de sus actividades.